Damos inicio a la siguiente presentación en la que desarrollaremos el trabajo de investigación titulado Hábitos y patrones de alimentación de los pacientes trasplantados renales en el Hospital Universitario CEMIC. La enfermedad renal crónica es la 10ª causa de muerte en el mundo y la quinta en Argentina, y se sabe que el trasplante renal es una opción terapéutica exitosa para estos pacientes, a pesar de que conlleva algunas complicaciones como puede ser el agravamiento de la desnutrición o el aumento del peso corporal post-trasplante renal, que generan un aumento en la prevalencia de enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión, dislipemia e infecciones. Esto sumado a la terapia inmunosupresora e inflamación crónica puede generar una nefropatía crónica del injerto y aumento de la mortalidad. Es por eso que es tan importante en estos pacientes el manejo nutricional sumado a la adherencia al tratamiento farmacológico y ejercicio físico. Nos planteamos como objetivo general del presente estudio describir los hábitos y patrones de alimentación de los pacientes sometidos a trasplante renal a los 6 meses y a los 2 años de la intervención, y como objetivos específicos caracterizar a la población, conocer cómo autoperciben su alimentación, determinar la frecuencia de consumo de alimentos fuera del hogar y el agregado de sal a los alimentos, y describir la frecuencia de consumo de los diferentes grupos de alimentos. El presente estudio es un estudio observacional, descriptivo y transversal, con un muestreo no probabilístico por conveniencia, en la que se incluyeron sujetos de cualquier sexo mayores de 18 años que hayan recibido un trasplante renal entre marzo del 2022 y marzo del 2024 en el Hospital CEMIC. Se excluyeron los sujetos con trasplante renal pancreático, aquellos en tratamiento dialítico y personas con patologías psiquiátricas o deterioro cognitivo. Los datos fueron recolectados mediante una encuesta anónima y autoadministrada, la cual se realizó mediante una adaptación del bloque 5 y bloque 6 de la segunda encuesta nacional de nutrición y salud. La muestra quedó conformada por 52 participantes, los cuales fueron divididos en dos grupos de acuerdo al periodo post-trasplante renal. El grupo 1 incluyó de 0 a 6 meses post-trasplante y el grupo 2 desde los 7 a los 24 meses post-trasplante renal. La mayoría de ambos grupos fueron mayores, de género masculino, y el tipo de donante predominante fue el cadavérico. La principal etiología de enfermedad renal crónica observada en ambos grupos fue la glomerulonefritis, con un 30% en el grupo 1 y 40% en el grupo 2, seguidas por causas desconocidas y nefropatía familiar. En cuanto al IMC, si bien en ambos grupos predominó el normopeso, se destaca que en el grupo 2 se observó un exceso de peso en un 47%. En cuanto a los antecedentes clínicos, la mayoría de ambos grupos presentó hipertensión con un 80% en el grupo 1 y 78% en el grupo 2, mientras que la dislipemia y la diabetes fueron menos prevalentes. Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas, se observó que la prevalencia de diabetes y de dislipemia en el grupo 2 fue menor. La mayoría de participantes de ambos grupos consideraban su alimentación como bastante saludable, y en relación a las comidas elaboradas fuera del hogar, la mayoría de ambos grupos refirió una frecuencia de una o menos veces por semana. Con respecto al agregado de sal en las comidas, la mayoría de los participantes de ambos grupos refirieron nunca agregar. Al hablar de las frecuencias de consumo por grupo de alimentos, la mayoría de los participantes de ambos grupos refirió una frecuencia de consumo de frutas de una o menos veces por día, y lo mismo se observó con las verduras. La frecuencia de consumo de papa, patatas, cereales refinados y derivados más referida en ambos grupos fue de 2 a 6 veces por semana, seguida por una vez al día. Para los cereales integrales, legumbres y derivados, se destacó el consumo de una o menos veces por semana en ambos grupos. Al analizar los alimentos proteicos en cuanto a la leche, yogur y o quesos, se identificó un mayor consumo para el grupo 1, con una ingesta de 2 a 3 veces por día, mientras que para el grupo 2 predominó el consumo de una vez al día. Para la carne roja, ave y o huevos, la mitad de los participantes de ambos grupos indicó un consumo de 2 a 4 veces por semana, mientras que para el pescado fresco y enlatado se destacó un consumo de 3 o menos veces por semana. Acerca del consumo de aceites, en el grupo 1 se observó una frecuencia de 45%, tanto para la categoría de 2 o más veces al día como para la categoría de menos de una vez al día, y en cambio el grupo 2 en su mayoría refirió consumirlos menos de una vez al día. Para los frutos secos y o semillas sin salar, predominó en ambos grupos el consumo de menos de una vez por semana, destacándose el consumo de una o menos veces a la semana en el grupo 2.
En lo que respecta al agua, se observó un consumo de 6 o más veces al día del 70% en el grupo 1 y el 62% en el grupo 2. Al analizar los alimentos ultraprocesados, prevaleció en ambos grupos el consumo de menos de una vez al día, y de aquellos pacientes que indicaron consumirlo en manera diaria, se destaca una mayor frecuencia de ingesta de embutidos y o fiambres para el grupo 1, que alcanza un 10%, y de bebidas artificiales sin azúcar para el grupo 2, que alcanza un 15%. Se destaca, a su vez, que para el grupo 1 no se observa la presencia de consumo diario de productos de copetín, de pastelería, congelados preelaborados y de bebidas artificiales. Damos inicio a la discusión. El informe nacional del presente año del INCUCAI informa una tasa de trasplante renal mayor en adultos de género masculino, al igual que lo observado en el presente estudio. En cuanto a las etiologías más prevalentes a nivel nacional, fueron la glomerulonefritis, el síndrome urémico hemolítico, la nefropatía lúpica y la poliquistosis renal, encontrándose solo coincidencia con la primera causa. La predominancia de trasplante renal de donantes cadavéricos encontrada coincide con el registro científico de los receptores de trasplantes de Estados Unidos y con lo informado por INCUCAI en nuestro país. Un estudio realizado en 2022 encontró una prevalencia de sobrepeso del 35% y obesidad del 14% tras el trasplante renal inmediato, con aumentos significativos al año del trasplante. Además, estos autores mencionan que dicha obesidad podría estar asociada al uso de corticoides, inmunosupresores, a la dieta y al sedentarismo. En cuanto a los antecedentes clínicos, la mayoría de los participantes presentaron hipertensión, y el 50% del grupo 1 presentó dislipemia. Estos hallazgos coinciden con lo enunciado en un estudio español que destacó, además, que la presencia de hipertensión y dislipemia son principales factores predisponentes de la nefropatía crónica del injerto. En cuanto a los hábitos alimentarios, en el grupo 2 se observó una elevada frecuencia de consumo de alimentos fuera del hogar. Estos resultados concuerdan con la tendencia mundial del mayor consumo de alimentos industrializados y por ende de un aumento del consumo de sodio. En cuanto a las frecuencias de consumo, bueno, se sabe que la bibliografía actual recomienda la alimentación saludable en las personas trasplantadas renales, y es por esto que en el presente estudio se utilizan las recomendaciones de las GAPA para describir y comparar estos hábitos alimentarios. En relación a la frecuencia de consumo, se observó un bajo consumo de frutas y verduras con respecto a las GAPA. Sin embargo, al comparar estos datos con las CENIS, el consumo de al menos una vez al día fue superior en la población en estudio que en la población argentina. Respecto al consumo diario de leche, yogur y o quesos, en el grupo 2 se asemejó al consumo poblacional, mientras que el grupo 1 superó este valor. Por su parte, el consumo de carnes rojas, ave y o huevos de al menos una vez al día en el grupo 2 fue menor que la media poblacional, con una diferencia del 15%, mientras que en el grupo 1 se reflejó un consumo similar al poblacional. Al considerar el pescado fresco y o enlatado, el grupo 1 presentó un consumo 10% menor y el grupo 2 un 15% mayor a la ingesta poblacional. En estudios recientes se ha sugerido la adopción de patrones de un patrón de alimentación mediterráneo por sus efectos protectores contra una enfermedad metabólica de trasplantes renales. No obstante, en el presente estudio se observó un alto consumo de cereales refinados y un bajo consumo de productos integrales, legumbres y derivados en ambos grupos. Asimismo, se visualizó un consumo de aceite, frutos secos y semillas menor al diario, en oposición a las recomendaciones de las GAPA y a lo que indica este patrón mediterráneo. El consumo de ultraprocesados fue más bajo en el grupo 2 en comparado con la CENIS, para las bebidas azucaradas y productos de panadería y pastelería, y en el grupo 1 se destacó el consumo diario de fiambres y embutidos y de bebidas sin azúcar, y en menor medida de productos congelados y de copetín. Estos resultados son alarmantes debido al aporte de sodio de estos productos, lo cual podría tener una relación con la alta prevalencia de hipertensión, a pesar del bajo consumo del sal de mesa referido. Por último, a pesar de que las bebidas industrializadas sin azúcar representaron los ultraprocesados más consumidos, se observó un consumo de 6 o más vasos de agua al día en ambos grupos. Los resultados mencionados concuerdan con los estudios disponibles revisados
que reportan que una dieta de baja calidad con bajo consumo de frutas y verduras sin diferencias significativas a los 3 meses y al año post-intervención. En cuanto a las limitaciones del presente trabajo, podemos nombrar el tamaño muestral, la falta de screening nutricional y de datos bioquímicos para correlacionar con la alimentación y que la encuesta fue autoadministrada. En cuanto a las fortalezas del trabajo, se menciona la adaptación de esta encuesta que fue validada en Argentina y que no hay antecedentes de estudios similares en el país. Por último, las conclusiones a las que arribamos es que la mayor parte percibió su alimentación como saludable, reportando bajo agregado de sal en las comidas y baja frecuencia de consumo de comidas elaboradas fuera del hogar. Los hábitos y patrones alimentarios se caracterizaron por una muy baja ingesta de frutas y verduras, productos integrales, legumbres, frutos secos y pescado, y no se observó diferencia significativa en el grupo 1 y grupo 2, a excepción de los cereales refinados, que fue menor, en el grupo 2. El consumo de ultraprocesados no fue diario, aunque se destacó una ingesta elevada de embutidos, fiambres y bebidas sin azúcar. Muchas gracias por escuchar.